Jóvenes estudiantes, continuamos con el capítulo de magnitudes proporcionales. Esta vez desarrollando un grupo de problemas de reforzamiento. Problema número 1. Se tiene dos magnitudes A y B tales que A es inversamente proporcional a B al cuadrado. A y A, si cuando B aumenta en un 20%, A varía en 22 unidades. Según el problema, la magnitud A es inversamente proporcional al cuadrado de B. Entonces la constante es una multiplicación. En este caso, A por B al cuadrado. El valor de la constante es A por B al cuadrado. Pero ese valor de la constante va a ser expresado con valores distintos de las magnitudes A y B. En todos los casos el valor va a ser el mismo. En nuestro caso, la magnitud B aumenta en un 20%. Pero se sabe que si una de las magnitudes, en este caso la magnitud B, aumenta, la otra magnitud disminuye, porque son magnitudes inversamente proporcionales. Y si en este caso la magnitud B aumenta en 20%, la otra magnitud, que es A, disminuye, pero aquí dice en el problema que A varía en 22 unidades. Entonces, esta magnitud disminuye en 22 unidades. Pero el valor de la constante sigue siendo el mismo. Este valor va a ser igual a los nuevos valores de las dos magnitudes. Primero indiquemos el nuevo valor de la magnitud B, pero así como está B es 100%, agréguele el 20%, 100% más 20%, 120% de B, pero ese nuevo valor está elevado al cuadrado. Ahora, el valor de A disminuye en 22 unidades, entonces colocaremos A menos 22. Fíjese que los valores de las magnitudes no son las mismas con respecto a los valores iniciales, pero sí el valor de la constante. Continuamos. A por B al cuadrado será igual a los valores anteriores, solo que el nuevo valor de B, que está expresado en términos de porcentaje, estamos ahora expresando como 120 sobre 100 por B y todo eso elevado al cuadrado, respetando las condiciones de proporcionalidad. Aquí podemos simplificar. 10 con 10 desaparecen. Mitad de 12, 6. Mitad de 10, 5. Continuamos. Este valor de la constante va a ser igual a A menos 22 por este exponente 2 afecta al numerador, al denominador y también al factor B, que en realidad es la magnitud. Es por eso que aquí tenemos 6 al cuadrado 36 sobre 5 al cuadrado 25, todo por B al cuadrado. Pero podemos simplificar B al cuadrado con B al cuadrado. Este 25 que divide pasa a multiplicar a este valor que es A. 25 por A, 25A. Igual, 36 multiplica los dos términos de la sustracción. 36 por A, 36A, menos 36 por 22, 792. Transposición de términos. Menos 792 pasa al primer miembro con 792 igual. 36A menos 25A, 11A. Este 11 divide a 792 y el cociente representa el valor de A. 792 entre 11, 72. Problema número 2. Las magnitudes A y B son inversamente proporcionales. Para B menor o igual que 12. Pero A es directamente proporcional a la raíz cuadrada de B para B mayor o igual que 12. Si A es igual a 4 cuando B es igual a 9, ¿cuál será el valor de A cuando B es igual a 48? Resolución.
hay una primera condición de proporcionalidad. A es inversamente proporcional a B. Entonces la constante, en este caso vamos a indicar constante 1 igual a por B, porque cuando dos magnitudes son inversamente proporcionales, la constante es una multiplicación. Pero aquí hay una restricción. Esta condición de proporcionalidad inversa se cumple cuando B es menor o igual que 12. Solamente cuando B es menor o igual que 12. Hay otra condición de proporcionalidad. A es directamente proporcional a la raíz cuadrada de B. Entonces, la constante 2 será igual a una división, en este caso, A entre la raíz cuadrada de B. Pero ¿cuál es la restricción? Para B mayor o igual que 12. Si A es igual a 4, según el problema, si A es igual a 4, B es igual a 9. Pero observemos el valor de la magnitud B. ¿Cuánto es? 9. Pero 9 es menor o igual que 12. En otras palabras, B es menor que 12. Pero si B es menor que 12, o sea, 9 es menor que 12, habría que encontrar la constante de proporcionalidad. ¿Pero de qué condición? ¿De la primera o de la segunda? De la primera condición de proporcionalidad. ¿Y por qué? Porque el valor de B es menor que 12. Es lo que vamos a hacer. Esta es la primera condición de proporcionalidad. A por B. Porque ambas magnitudes son inversamente proporcionales. Pero en lugar de A colocamos 4 porque es el dato. Por en lugar de B 9 igual. ¿Pero eso a qué vamos a igualar? Esta es la parte más importante. Observe estas condiciones, estas restricciones. La primera condición de proporcionalidad para B menor o igual que 12 y la segunda para B mayor o igual que 12. Pero en ambos casos, nosotros observamos un valor que pertenece a ambas condiciones de proporcionalidad. A ese se le llama valor de enlace, B igual a 12. Es evidente, analice. Pertenece este valor a las dos condiciones de proporcionalidad. Entonces, fíjese lo que vamos a hacer. Esto va a ser igual al valor de A por 12. ¿Y por qué? Pues estamos utilizando el valor de enlace. Este valor es válido para ambas condiciones de proporcionalidad. Y de aquí ya podemos determinar el valor de A. 4 por 9, 36. 12 divide a 36. Entonces el valor de A es igual a 3. 36 entre 12 igual a 3. Pero entonces, cuando B es 12, A es igual a 3. Reemplazando en la segunda condición de proporcionalidad, pero conste que en la segunda sabemos que A es directamente proporcional a la raíz cuadrada de B. Es por eso que la constante es una división. Fíjese, pide cuál será el valor de A cuando B es igual a 48. Pero observe que B, este 48, es mayor que 12. Es por eso que vamos a tener que utilizar esta segunda condición de proporcionalidad. Arriba pongo A y abajo raíz cuadrada de 48 porque B vale 48. Y esto va a ser igual a, aquí viene la parte más interesante. Sabemos que A es igual a 3 cuando B es igual a 12. Y es factible utilizar esos valores porque 12 es el valor de enlace. Entonces arriba colocamos 3 y abajo raíz cuadrada de 12. Pero 48 es 16 por 3 y 12 es 4 por 3. Es decir, los radicandos estamos descomponiendo en dos factores, tales que el primer factor sea cuadrado perfecto. Ahora tendremos así A sobre la raíz cuadrada de 16 es 4. 4 por la raíz cuadrada de 3 igual. 3 sobre la raíz cuadrada es 2 por la raíz cuadrada de 3. Pero aquí podemos simplificar los factores irracionales. Raíz cuadrada de 3. Y ya podemos indicar el valor de A. 4 por 3, 12. Entre 2, 6.
Problema número 3. El siguiente cuadro muestra los valores de las magnitudes A y B que guardan cierta relación de proporcionalidad. AY, X más Y. Bien, analicemos estos pares de valores. Solamente podemos supeditarnos a dos condiciones de proporcionalidad. Cuando estas dos magnitudes son directamente proporcionales, la constante es una división. Caso contrario, si son inversamente proporcionales, la constante es una multiplicación. Primero intentemos dividir por si son directamente proporcionales. Aquí tenemos dos pares de valores. 18 entre 225 va a ser igual a 45 entre 36. No, es evidente que no. Ahora multiplicamos. 18 por 225 será igual a 45 por 36. Tampoco. Cuando se agotan esos dos recursos, habría que optar por algo más. Y ese algo más se refiere a utilizar la potenciación o radicación. Podría ser la potenciación o radicación con uno de ellos, con una de las magnitudes, o también se puede utilizar ambos. Pero en este caso, toda vez que los valores de b son cuadrados perfectos, una opción es sacar la raíz cuadrada y luego vamos a multiplicar, y usted se va a dar cuenta que ahí sí vamos a obtener valores iguales. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 225? 15. Multiplique 18 por 15, 270. La raíz cuadrada de 36, 6. 45 por 6, también 270. De ahí llegamos a la conclusión siguiente, que A es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de B. Esa es la condición de proporcionalidad. Entonces la constante es la multiplicación de A por la raíz cuadrada de B. Ahora vamos a establecer esta secuencia de constantes. 18 por la raíz cuadrada de 225 va a ser igual a 9 por la raíz cuadrada de x e igual a 45 por la raíz cuadrada de 36 e igual a y por la raíz cuadrada de 25. En todos los casos, la constante o el producto va a ser el mismo. Pero en este caso, ¿cuál es el valor de la constante? 270. Hace un rato habíamos obtenido. Ahora, a este valor ya saben que se le llama constante de proporcionalidad. Es lo que vamos a hacer a continuación. Trabajar con esta constante. 9 por la raíz cuadrada de x debe ser igual a 270. Aquí vamos a sacar novena, o este 9 pasa a dividir a 270. La raíz cuadrada de x va a ser igual 270 entre 9, 30. Entonces, el valor de x es igual a 900. ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada de 900 es 30. Y por la raíz cuadrada de 25 también debe ser igual a 270. En todos los casos el producto es 270. Pero la raíz cuadrada de 25 es 5. 5 por y es igual a 270. 5 divide a 270, entonces y es igual a 54. 270 entre 5 igual 54. Piden hallar x más y. Luego, x más y es igual 900 más 54. 954. Problema 4. Si f de 6 es igual a 7 y f de x es una función de proporcionalidad inversa, indica el valor de f de 5 por f de 10 sobre f de 25. Es un problema de función de proporcionalidad. Fíjese cómo vamos a explicar esto. Comenzamos indicando dos magnitudes inversamente proporcionales. Y es inversamente proporcional a x. Entonces, y por x es igual a k, porque la constante de proporcionalidad de dos magnitudes inversamente proporcionales es una multiplicación. Despejo el valor de y. X divide a la constante. Y es igual a k sobre x. Entonces, en lugar de y, se coloca f de x, que es igual a k sobre x. Esta fórmula
representa la función de proporcionalidad inversa. Tengo un dato, f de 6 es igual a 7, pero ahora que a x vamos a reemplazar en 6, de inmediato trabajamos con esta fórmula que representa la función de proporcionalidad inversa. X es igual a 6, entonces aquí tendré k sobre 6 y eso va a ser igual a 7. 6 multiplica 7 y el producto representa el valor de k. 6 por 7, 42. Ahora, por lo tanto, podemos reemplazar en esta fórmula de tal manera que podamos indicar de inmediato la función de x, función de proporcionalidad inversa. F de x es igual a 42 entre x. Reemplazando en la incógnita, es decir, en f de 5 por f de 10 entre f de 25. A ver, de inmediato, ¿a qué estaría igual f de 5? Aquí está la fórmula. F de x es igual a 42 entre x, pero x vale 5, entonces será 42 entre 5 por, en el siguiente f de 10, x es 10, por eso colocamos 42 entre 10, todo entre, abajo, f de 25, x vale 25, entonces colocamos 42 entre 25. Ahora, esto va a ser igual, extremos con extremos, medios con medios. Arriba tendremos 42 por 42 y multiplicamos por 25, 42 por 42 por 25, y abajo 5 por 10 por 42. Podemos simplificar, 42 con 42 desaparece. Luego saquemos quinta de 25, 5, quinta de 5, 1. Ahora, quinta de 5, 1, quinta de 10, 2. Entonces, ¿a qué es igual el valor de la incógnita? 42 por 1, 42 entre 2, 21. Problema número 5. Si f de x es una función de proporcionalidad directa tal que f de 2 más f de 5 es igual a 21, calcula el valor de f de 7 onceavos por f de 11 por f de 1 noveno. ¿Qué diferencia hay con el problema anterior? Que ahora la función es de proporcionalidad directa. Se parte de esta condición de proporcionalidad. La magnitud y es directamente proporcional a x, entonces y entre x va a ser igual a k, porque la constante de proporcionalidad de dos magnitudes directamente proporcionales es una división. Ahora, despejamos y, este x pasa a multiplicar, y va a ser igual a k por x o x por k. Y esto se puede expresar así, f de x es igual a x por k. Esta es la fórmula o es la función de proporcionalidad directa. Pero ahora, se sabe que f de 2 más f de 5 es igual a 21. Es un dato. En lugar de colocar f de 2 en la fórmula, a x reemplacemos con 2. Entonces tendremos 2k más. En lugar de colocar f de 5, a x reemplazamos con 5. 5k igual 21. 2k más 5k es igual a 7k, igual 21. Entonces ya podemos indicar el valor de k. 21 entre 7, 3. Y también podemos indicar la fórmula de la función de proporcionalidad directa. ¿A qué será igual f de x? A x por k, pero k vale 3. X por 3, eso es igual a 3x. Ahora, reemplazando la incógnita, entonces lo que vamos a hacer simplemente es utilizar esta fórmula. En el primer factor, x es 7 onceavos. Entonces tendremos así, 3 por 7 onceavos. O sea, en lugar de x colocamos 7 onceavos. Por, en el segundo factor, x vale 11. 3 por 11. Por, en el tercer factor, x vale 1 noveno. O sea, será 3 por 1 noveno. Ahora, ¿qué podemos hacer acá? Podemos simplificar 11 con 11. Luego también podemos simplificar 3 por 3, 9, con este otro 9 que está en el denominador. Y al final, el valor de la incógnita será, arriba queda 3 por 7, 21. 21 por 1, 21. Continuamos, problema número 6. Juan es una vez más rápido que Pedro y este es 2 veces más rápido que Luis. Si entre los tres pueden terminar una obra en 12 días,
¿En cuántos días Pedro y Luis hacen la misma obra? A ver, vamos a identificar la rapidez de tres protagonistas del problema: Juan, Pedro y Luis. Pero comencemos indicando la rapidez de Luis. No sabemos cuánto es la rapidez de Luis, así que colocamos 1. Pero hay una parte que dice: Juan es una vez más rápido que Pedro, y o sea, se refiere a Pedro, es 2 veces más rápido que Luis. Pedro es 2 veces más rápido que Luis. Fíjese cómo vamos a indicar. ¿Cuál será la rapidez de Pedro sabiendo que es 2 veces más rápido que Luis? La rapidez es 3. Pareciera que es 2, pero dice 2 veces más rápido. O sea, 1, que es la rapidez de Luis, más 2, sale 3. Ahora, Juan es una vez más rápido que Pedro. Entonces, ¿cuál es la rapidez de Juan? Sabiendo que es una vez más rápido que Pedro. 6. Esa es la rapidez de Juan. Total, ¿cuál es la rapidez entre los tres? Sumemos 6 más 3, 9 más 1, 10. Pero lo que tenemos que hacer es analizar las magnitudes que participan en el problema para indicar cuál es la condición de proporcionalidad. Las magnitudes son rapidez y tiempo. ¿Qué pasa si la rapidez de los protagonistas del problema aumenta? Se supone que el trabajo lo van a hacer en menos tiempo. Se trata de magnitudes inversamente proporcionales. Entonces la constante es una multiplicación. En este caso multiplicamos rapidez por tiempo. Esa es la fórmula mágica. Según el problema dice, si entre los tres pueden terminar una obra en 12 días, entre los tres. Pero ¿cuál es la rapidez de los tres? 10 por... Pero dice que entre los tres pueden terminar la obra en 12 días, por 12. Esto va a ser igual a... Ahora, ¿en cuántos días Pedro y Luis hacen la misma obra? Pedro y Luis. Habría que sumar las rapideces de Pedro y Luis. 3 más 1, 4 es la rapidez de los dos. 4 por no sabemos cuánto tiempo, t. Pero podemos sacar cuarta. Cuarta de 4, 1. Cuarta de 12, 3. Finalmente, Pedro y Luis pueden hacer esta obra 10 por 3 en 30 días. Problema número 7. Se sabe que 15 empleados de limpieza tienen alimentos para 10 días. Si se quiere que estos alimentos duren 25 días, ¿cuántos empleados deben dejar de trabajar? Bien, aquí primero lo que vamos a hacer es identificar las magnitudes que participan en el problema. La primera magnitud es número de empleados y la segunda magnitud tiempo. Indiquemos qué tipo de magnitudes son, comparándolos. ¿Qué pasa si el número de empleados aumenta? Se supone que el trabajo lo van a realizar en menos tiempo. Entonces se trata de magnitudes inversamente proporcionales. La constante va a ser igual a una multiplicación, en este caso número de empleados por el tiempo. Según el problema, 15 empleados tienen alimentos para 10 días. En lugar del número de empleados ponemos 15 y el tiempo es sustituido por 10 días. Pero según el problema también, si se quiere que estos alimentos duren 25 días, es decir, inicialmente los alimentos deberían durar 10 días, pero ahora la consigna es que duren 25 días. ¿Eso qué significa? Significa que algunos empleados van a ser despedidos. No sabemos cuántos empleados en realidad se quedan, pero el nuevo tiempo es 25. Muy bien, ya podemos indicar el valor de 15 por 10, 150. Este 25 pasa a dividir 150 entre 25 igual 6. Es decir, para que los alimentos duren 25 días solo deben trabajar 6 empleados. Pero resulta que esa no es la pregunta. Analicemos bien. ¿Cuántos empleados deben dejar de trabajar? Inicialmente trabajaban 15 empleados, pero ahora solamente trabajan 6. Deben dejar de trabajar 15 menos 6 igual 9 empleados o 9 trabajadores. Problema número 8. Se pensó terminar una obra en 45 días con 30 obreros laborando 8 horas diarias.
Luego de 24 días de trabajo se pidió terminar la obra 12 días antes del plazo fijado, y así se hizo. ¿Cuántos obreros más se necesitaron si se aumentó en 2 horas la jornada de trabajo? Ese es un problema muy interesante. Primero identificamos las magnitudes que participan en el problema. Número de obreros, que representamos con la letra H. Número de días, que se representa con la letra D. Número de horas diarias, HD. Pero ahora habría que considerar una magnitud referencial, tal que esa se va a comparar con las otras magnitudes. En este caso, la magnitud referencial va a ser número de hombres. Primero comparemos con el número de días. ¿Cómo son estas dos magnitudes? Número de obreros, número de días. Comparemos así. ¿Qué pasa si aumenta la cantidad de obreros? ¿La obra es terminada en más días o menos días? En menos días, ¿verdad? Cuanto mayor es el número de obreros o de hombres, menor será el tiempo. Es por ello que las dos magnitudes son inversamente proporcionales. Ahora comparemos número de obreros con número de horas diarias. ¿Qué pasa si se contrata más obreros? ¿Se trabajará más horas diarias o menos horas diarias? Se trabaja menos horas diarias. Aumenta el número de obreros y disminuye el número de horas diarias. También son inversamente proporcionales. Con respecto a la magnitud hombres, las otras dos magnitudes son inversamente proporcionales. Es por ello que la constante va a ser igual número de hombres por número de días por número de horas diarias. Ahora, en el problema ya podemos encontrar el valor de la constante. ¿Cuántos obreros inicialmente van a trabajar? 45 obreros. No, 30 obreros. ¿Durante cuántos días? Durante 45 días, trabajando diariamente 8 horas diarias. Este producto en realidad es el valor de la obra. Se podría decir que es el valor hombres días u hombres horas de trabajo. Pero este valor debe ser equivalente al trabajo en sí, en circunstancias distintas. Entonces este valor, que es 30 por 45 por 8, va a ser igual a, fíjese, ¿cuáles son las circunstancias? Se pidió terminar la obra 12 días antes del plazo fijado, pero antes, luego de 24 días de trabajo, es decir, durante los 24 primeros días se ha trabajado normalmente bajo las condiciones iniciales. Así que coloco, son 30 obreros que trabajaron 24 días normalmente y diariamente 8 horas. Pero ¿qué pasa al cabo de 24 días? Se pidió terminar la obra 12 días antes del plazo fijado. Aquí viene la parte más interesante del problema. Usted tiene que analizar así. El plazo inicial, 45 días. De los 45 días ya transcurrieron 24. Pero aquí viene la dificultad. Se pidió terminar la obra 12 días antes. Reste mentalmente 45 menos 12. 33. Se disponen de 33 días, aparentemente. Pero en realidad de los 33 días ya transcurrieron 24. Los 24 primeros días. Entonces, ¿cuántos días quedan aún? 33 menos 24. 9. Sorprendentemente, disponen de 9 días. Pero es tan corto el tiempo que lo más lógico es suponer que se tiene que aumentar obreros. Son 30 y ahora vamos a agregarle X obreros. Dije que quedan 9 días. Algo más, si se aumentó en 2 horas la jornada de trabajo. La jornada inicial, 8 horas diarias, pero ahora van a ser 11 horas diarias. Este es el planteamiento inicial, pero este valor de la obra debe ser igual a este otro valor del segundo miembro, solo que este otro se da en circunstancias distintas. Bien, vamos a desarrollar. Este producto pasa al primer miembro con signo cambiado. Tendremos 30 por 45 por 8 menos 30 por 24 por 8. Igual 30 más X por 9 por 10. Aquí habría que factorizar. Factor común monomio.
En ambos términos se repite 30, pero también se repite 8. Así que factorizamos 30 por 8. ¿Qué me queda en el primer miembro? Si he factorizado 30 y 8, queda 45, menos en el segundo miembro se factoriza 38, queda 24. Y esto va a ser igual a 30 más x por 9 por 10. Sigamos desarrollando. 30 por 8 por 45 menos 24 es 21. Igual 30 más x por 9 y por 10. Ya podemos simplificar. A ver, ¿qué es lo que podemos sacar al principio? Tercia de 9, 3. Tercia de 21, 7. Ahora, 3 por 10, 30. Y 30 con 30 se va. En el primer miembro queda 8 por 7, 56. Y en el segundo, 30 más x. Finalmente, el valor de x será igual a 56 menos 30, 26. A la pregunta, ¿cuántos obreros más se necesitaron? La respuesta es: se necesitaron 26 obreros más.